Hay cosas que los muertos no se llevan, las dejan, escondidas entre la ropa doblada, dentro de una caja que nadie abrió, en el fondo de un cajón que huele todavía a ellos. Isabel no creía en nada de esto, hasta que encontró el péndulo, y el péndulo empezó a moverse. Isabel era de las que organizan el dolor, lo clasifican, lo meten en cajas con etiquetas, lo gestionan. Cuando murió su madre un martes de noviembre, Isabel organizó el funeral, llamó a los familiares, eligió las flores, firmó los papeles, agradeció los pésames con una sonrisa tensa y los ojos secos. Todo el mundo le decía que era muy fuerte. Isabel asentía y por dentro algo se iba apagando. Pasaron 3 meses, luego 6. Isabel seguía trabajando, seguía quedando con amigos, seguía respondiendo mensajes, seguía funcionando. Pero había algo que no hacía, algo que llevaba 7 meses evitando con una precisión quirúrgica: vaciar el piso de su madre. Cada vez que pensaba en ello, aparecía una razón para no ir: trabajo, cansancio. El fin de semana siguiente, siempre el fin de semana siguiente, porque Isabel sabía que en el momento en que vaciara ese piso, su madre desaparecería de verdad. Y eso era lo único que no sabía cómo organizar. Fue un sábado de junio cuando Isabel por fin fue al piso. Llevó cajas de cartón, cinta adhesiva, rotuladores para etiquetar. Lo tenía todo planificado, habitación por habitación, 4 horas máximo, eficiente, ordenado, controlado. Las primeras 2 horas fueron bien: la cocina, el salón, los libros. Isabel doblaba, empaquetaba, etiquetaba, sin pensar demasiado, sin mirar demasiado. Luego llegó al dormitorio y al armario, y en el fondo del armario, detrás de los abrigos de invierno que olían todavía a su madre, había una caja de madera pequeña, oscura, con una cerradura que no tenía llave. Isabel no la había visto nunca. La sacudió. Algo se movió dentro, algo ligero, metálico. Tardó 10 minutos en encontrar la manera de abrirla, y cuando lo hizo, se quedó sin respiración. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo granate, había un péndulo de cuarzo blanco, con una cadena de plata tan fina que parecía hecha de luz. Y debajo del péndulo, un papel doblado en 4, con la letra de su madre. Isabel no quería leerla, las manos le temblaban. La carta era corta, solo 4 líneas. Decía: Isabel, si estás leyendo esto es que me has encontrado. Guarda el péndulo, úsalo cuando no sepas hacia dónde ir. Él sabe lo que tú ya sabes, pero tienes miedo de ver. Te quiero, mamá. Isabel leyó la carta 3 veces. La 4ª vez ya no pudo seguir leyendo, porque los ojos se le llenaron de lágrimas, no de las que se controlan, de las otras, de las que llevan 7 meses esperando permiso. Se sentó en el suelo del dormitorio de su madre, con el péndulo en la mano, y lloró. Lloró todo lo que no había llorado en el funeral, todo lo que no había llorado en 6 meses de funcionar, todo lo que había metido en cajas con etiquetas creyendo que así no dolería. Lloró durante mucho tiempo, y cuando terminó, el piso estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Era el silencio de algo que por fin había encontrado su lugar. Esa noche, Isabel llegó a su casa con el péndulo. Lo puso sobre la mesa. Lo miró durante un rato largo. No creía en estas cosas. Su madre sí.
Su madre tenía libros de astrología en la mesilla, cristales en el alféizar de la ventana, una manera de mirar el mundo que Isabel siempre había encontrado. Encantadora y un poco ingenua, pero su madre también había escondido ese péndulo para ella con una carta, y eso no se ignoraba. Isabel cogió la cadena entre el índice y el pulgar, dejó el péndulo suspendido en el aire, inmóvil, y en voz baja, como si se sintiera un poco ridícula, preguntó: ¿hacia dónde voy? El péndulo no se movió. Isabel casi se rió. Estaba a punto de dejarlo sobre la mesa cuando sintió algo, no en el péndulo, en ella, una especie de tirón, suave, casi imperceptible, como cuando sabes que tienes que llamar a alguien pero no sabes por qué. Isabel frunció el ceño, cerró los ojos y preguntó de nuevo, esta vez sin palabras, solo con la imagen en la mente de todo lo que llevaba meses evitando sentir: el vacío, la ausencia, la pregunta que no se atrevía a hacerse en voz alta: ¿cómo sigo sin ella? Y el péndulo empezó a moverse, despacio, en círculos, pequeños al principio, luego más amplios, como si algo dentro de Isabel se hubiera desbloqueado. Isabel no recibió una respuesta esa noche, no escuchó la voz de su madre, no ocurrió nada sobrenatural que pudiera explicar a nadie. Lo que ocurrió fue más silencioso y más poderoso. El péndulo se movía e Isabel, por primera vez en 7 meses, se quedó quieta, sin organizar, sin planificar, sin meter nada en cajas, solo quieta, sintiendo. Y en ese silencio empezaron a aparecer cosas, no visiones, no mensajes del más allá, cosas más sencillas y más verdaderas que todo eso. El recuerdo de las manos de su madre amasando pan un domingo, el olor de su colonia mezclado con el jabón de la cocina, la manera en que decía su nombre cuando estaba orgullosa de ella: Isabel. Así, con las 2 sílabas bien abiertas. Cosas que Isabel había guardado bajo llave porque dolerían demasiado y que ahora, con el péndulo moviéndose suavemente en la oscuridad, no dolían igual. Seguían siendo tristes, pero también eran hermosas y eran suyas, para siempre suyas. El péndulo no le dijo hacia dónde ir, le enseñó algo mejor, le enseñó a quedarse, a no huir del dolor, a no organizar lo que necesita ser sentido, a confiar en que el cuerpo sabe lo que la mente intenta controlar. Su madre lo sabía, por eso le dejó el péndulo, no para darle respuestas, sino para enseñarle a hacer las preguntas. Y aquí, quien escucha esta historia también puede hacer su propio ritual del péndulo. No necesitas un péndulo de cuarzo. Puedes usar cualquier objeto pequeño y con peso que puedas colgar de un hilo. Un anillo, una llave pequeña, un colgante, algo tuyo, algo que signifique algo. Siéntate en silencio, coge el hilo entre el índice y el pulgar. Deja que el objeto quede suspendido, quieto, respira 3 veces hondo. Ahora cierra los ojos y trae a tu mente a quien echas de menos. No la imagen de su muerte, no el dolor de su ausencia. Trae un recuerdo vivo, su voz, sus manos, un momento concreto en el que te sentiste querida. Quédate con ese recuerdo, sin prisa, sin controlarlo. Solo deja que esté ahí. Cuando estés lista, abre los ojos muy despacio, mira el péndulo y pregúntate en silencio: ¿qué necesito soltar hoy para seguir llevándote conmigo? No busques una respuesta inmediata. La respuesta llegará en un sueño, en una conversación inesperada, en el momento en que menos lo esperes y más lo necesites, porque el duelo no se supera, se integra, se convierte en parte de ti, en una presencia que camina contigo.
silenciosa, pero ahí, siempre ahí. Y para acompañarte en este camino, voy a sortear un péndulo de cuarzo blanco, exactamente como el de esta historia. Para participar solo tienes que hacer 2 cosas: suscribirte al canal y dejar un comentario contándome ¿a quién llevas tú en el pecho? El sorteo se cerrará el viernes 28 de agosto, bajo la luna llena, y el péndulo llegará a quien lo necesite. Isabel siguió yendo al piso de su madre los fines de semana, ya no con cajas y rotuladores, con tiempo, con calma, con el péndulo en el bolsillo. Fue encontrando cosas, una agenda de los años 90 con la letra apretada y llena de vida de su madre, fotos que no había visto nunca, una carta a medias que su madre nunca terminó de escribir, dirigida a ella. Y fue entendiendo algo que durante 7 meses había intentado evitar, que su madre no había desaparecido cuando murió, que estaba en cada cosa que tocaba, en cada olor que reconocía, en cada decisión que Isabel tomaba sin darse cuenta, exactamente igual que ella. Un domingo de septiembre, 3 meses después de encontrar el péndulo, Isabel terminó de vaciar el piso. Se sentó por última vez en la silla favorita de su madre, la que estaba junto a la ventana, la que tenía el cojín un poco hundido del lado derecho de tanto sentarse ahí. Sacó el péndulo, lo sostuvo en silencio y esta vez no preguntó nada, solo dijo: «Gracias, mamá». El péndulo se movió, suave, seguro, en círculos perfectos, como un abrazo que no necesita cuerpo para ser real. Si estás escuchando esto, es probable que también tengas a alguien a quien echar de menos. Una madre, una abuela, una amiga, alguien cuya ausencia todavía no sabes dónde poner. No tienes que saber cómo seguir. No tienes que estar bien, no tienes que meter el dolor en cajas con etiquetas para que los demás estén cómodos. Solo tienes que quedarte quieta un momento, respirar y recordar que el amor no desaparece cuando desaparece la persona. Se transforma, se vuelve más silencioso, pero no se va, nunca se va. Y recuerda, si estás escuchando esto, es probable que también tengas a alguien a quien echar de menos, una madre, una abuela, una amiga, alguien cuya ausencia todavía no sabes dónde poner. No tienes que saber cómo seguir, no tienes que estar bien, no tienes que meter el dolor en cajas con etiquetas para que los demás estén cómodos. Solo tienes que quedarte quieta un momento, respirar y recordar que el amor no desaparece cuando desaparece la persona, se transforma, se vuelve más silencioso, pero no se va, nunca se va. Y recuerda, vuelve a ti.